Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Revisión del libro Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 9, versículos del 20 al 25. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Recordemos lo redactado por Lucas, el escritor del libro de los Hechos, en los versículos 17 y 18, que son los últimos versículos del pasaje anterior en este mismo capítulo 9. Ananías busca a Saulo y cuando le encuentra le dice: el Señor me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en el versículo 18 tenemos el resultado. Dice: al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. No dice: y al instante fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para recibir el Espíritu Santo, la persona tiene que bautizarse. Bueno, esto tuvo que hacer Saulo, bautizarse. Esta es la voluntad de Dios para obtener el perdón de nuestros pecados y para recibir el Espíritu Santo. Esto está registrado en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Saulo con la vista ya pudo valerse por sí mismo en todo, pero con el Espíritu Santo su vida es transformada completamente. Algo nuevo y totalmente diferente empieza a hacer Saulo. Estas son las primeras palabras del versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo. Saulo comprendió muy bien qué significaba la predicación. Era el móvil por el cual la gente conocería de Jesús, creerían en él y obedecerían su evangelio. Por tal motivo, Saulo puso en su mente y en su corazón desde ese momento predicar de Jesucristo por el resto de sus días. Veamos lo que dice Saulo en Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En la primera carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 1, versículo 21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y dónde empezó Saulo a predicar? Dice ahí en el mismo versículo 20, en las sinagogas. Lo pluraliza y se está refiriendo a las sinagogas de Damasco. Las sinagogas eran edificios construidos para la comunidad judía para que pudieran realizar sus actividades religiosas y de servicio comunitario. Por ejemplo, utilizaban para la oración, la enseñanza del Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Eran utilizadas las sinagogas como escuela para los niños y podían servir también como tribunales comunitarios. Estos edificios se empiezan a utilizar en Babilonia 4 siglos antes de Cristo por parte de los judíos que fueron llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia. Más tarde se generaliza el uso de las sinagogas. Saulo, a partir de la ciudad de Damasco, tiene por costumbre visitar las sinagogas en los días de reposo y predicar. Pero ¿cuál fue el centro de su predicación? Dice en el texto: empezó a predicar de Cristo como el Hijo de Dios. Pero veamos cuál fue la reacción de los judíos que vivían en Damasco. Dice que se quedan atónitos, están confundidos.
Y la pregunta que se hacían es, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y Saulo les demostraba que Jesús era el Cristo. Saulo era conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento, de las profecías acerca de Jesús. Y él, con todo denuedo ahora, él puede relacionar que todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento fue una realidad con la venida de Jesús como el Cristo, como el Mesías esperado, y que habitó y estuvo entre los suyos. Este pasaje nos presenta también un ingrediente importante en el trabajo de la predicación de Saulo, y es el sufrimiento. Recordemos esta conversación que tuvo Jesús con Ananías. Cuando Jesús le dice a Ananías que vaya, hay un hombre llamado Saulo que le está esperando ahí. Cuando oye este nombre, Ananías se inquieta y le dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este es el ingrediente, el sufrimiento, el padecimiento por el nombre de Jesús. No se trata de un sufrimiento cualquiera o por un motivo personal o particular, sino por la causa de Cristo. Y es aquí en la ciudad de Damasco donde Saulo empieza a predicar acerca de Cristo, pero también empieza su padecimiento. El perseguidor ahora es perseguido, pero Saulo tiene doble ventaja. Primero, es protegido por el Señor, y segundo, es protegido por los discípulos del Señor. Y tenemos a continuación el relato de su primer gran susto. Dice que los judíos que vivían en Damasco habían determinado matar a Saulo. Se encuentran, por lo tanto, cuidando las puertas de la ciudad para que no se escape. Bueno, esto llega a los oídos de Saulo, y son ahora sus hermanos en la fe quienes le libran de esta amenaza. Dice que le descuelgan por medio de una canasta, y Saulo sale de Damasco, sale de la ciudad. La pregunta es, ¿podía suceder algo con Saulo? La respuesta es contundente: no, porque Saulo ya tenía una agenda de por vida establecida en el cielo, y nada ni nadie podía cambiar lo establecido. Así es con usted y conmigo también. Si somos escogidos por Dios para un servicio y estamos cumpliendo su voluntad, nada ni nadie podrá interferir en los planes de Dios. Pero veamos qué cosas más le sucedieron a Saulo durante su ministerio. Él mismo lo relata en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos del 23 al 29. Dice: yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Es larga la lista de los sufrimientos de Pablo, pero lo que sufrió físicamente aquí en la tierra, él tiene asegurada una recompensa en el cielo. Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Revisión del libro Hechos de los Apóstoles.